La noche se había puesto espesa sobre La Rioja. De esas noches coloniales donde el silencio no es paz, sino contención. Como si el aire mismo supiera que algo feo va a pasar. En el convento de la Merced, las paredes de adobe guardaban rezos, pero también gritos que nadie anotaba en los libros parroquiales. Allí estaban los que después serían los bisabuelos de Patricio, todavía sin ese apellido que con el tiempo se volvería emblema. No estaban ahí por devoción ni por visita. Estaban porque eran parte del paisaje forzado de la ciudad. Cuerpos que tenían dueño, manos que trabajaban para otros, vidas escritas en los márgenes de la historia. Y esa noche de 1734 se les metió para siempre en la memoria. El capitán Bazán de Cabrera irrumpió con la violencia de quien sabe que el poder lo respalda. Un mulato, queminiano, fue engrillado y azotado. Otro esclavo, Domingo, terminó apuñalado en la cabeza, aun cuando el espacio era sagrado, aun cuando se suponía que la iglesia era refugio. Los bisabuelos miraron. No podían hacer nada. Pero entendieron algo que en esta tierra se aprende temprano. La justicia tiene jerarquías, y el color de la piel pesa más que cualquier campana de misa. Esa escena, mezcla de miedo, rabia y humillación, no quedó en el pasado. Se hizo herencia, se volvió experiencia acumulada, una lección silenciosa sobre cómo sobrevivir en un mundo hecho para otros. La Rioja de fines del siglo XVIII no era una gran ciudad, pero estaba prolijamente ordenada en categorías: blancos, castas, negros, mestizos. En los padrones parecía todo claro. En la vida real era un enredo de sangres, oficios y dependencias. La esclavitud seguía, pero empezaba a moverse el suelo bajo los pies del sistema. Guerras, cambios políticos, reacomodos económicos iban abriendo grietas. Por esas grietas se colaba la gente de origen africano, que aprendía a cambiar de oficio, de casa, de protector y hasta de apellido, si hacía falta. La familia que después conoceríamos como del Sacramento aparece ahí, en esa zona gris entre servidumbre y estrategia. Habían sido esclavos de casas importantes. Habían servido en la órbita de la iglesia matriz. Habían transitado por apellidos como Bazán, Lezama, Del Moral, según la familia a la que estuvieran ligados. No era capricho. El apellido marcaba pertenencia, dependencia, pero también podía volverse una herramienta para tejer vínculos en un mundo donde todo se negociaba. Entre esos nombres emerge Marcelino, nacido en 1737, esclavo en La Rioja, ligado a la poderosa red de los Bazán de Cabrera, gente de cargos, tierras y autoridad. Junto a él, Petrona, también marcada por la servidumbre. Pasaron luego a la casa de doña Francisca Lezama. Cambiaban de amos, pero no dejaban de ser una familia. Tuvieron hijos, y esos hijos crecieron en un ambiente donde la opresión era cotidiana. Pero también lo eran la convivencia, los contactos, los cruces con criados, parientes de los amos, huérfanos recogidos, vecinos. La casa colonial no era solo un espacio de dominación, era también un nudo social donde se cruzaban destinos. De esa trama nacieron relaciones que, con el tiempo, se resignificarían. Compadrazgos, padrinazgos, uniones que no borraban la desigualdad, pero abrían puertas. Los del Sacramento aprendieron pronto que el parentesco espiritual, ser padrino, ahijado, compadre, podía valer tanto como un título. Era una forma de entrar en redes que la ley no les garantizaba. Eso no era ingenuidad, era inteligencia social. Con el nuevo siglo, el clima político cambió. Revoluciones, guerras civiles, leyes nuevas que hablaban de libertad de vientres y de manumisiones. No era un paraíso, pero el orden colonial empezaba a resquebrajarse. En ese contexto nació, en 1813, José Patricio del Sacramento. La letra de la ley decía que los hijos de esclavas podían nacer libres bajo ciertas condiciones. La sociedad, en cambio, seguía mirando con las viejas categorías. Patricio vino al mundo cargando una doble herencia: la de la esclavitud reciente de su familia y la de una red de vínculos que sus mayores habían sabido construir. No partía de cero. Partía de una historia de dolor, sí, pero también de aprendizaje colectivo. Su camino no fue el del hacendado ni el del militar. Fue otro, menos vistoso pero poderoso: el de la iglesia y la educación. Patricio se movió en la parroquia, en la notaría eclesiástica, en la sacristía. Aprendió a leer, a escribir, a manejar papeles, a entender el lenguaje de los documentos. Fue sastre, oficio que lo ponía en contacto con distintos sectores. Fue maestro,
y no de cualquiera. Enseñó a niños de familias de peso. En una sociedad donde saber leer y escribir ya era capital, él acumuló prestigio. No se trataba solo de un trabajo, era una forma de construir autoridad moral e intelectual. Se volvió figura pública, alguien al que se acudía. Y mientras tanto, multiplicaba lazos de compadrazgo, apadrinaba, era popular.